Muy buenos días, mi nombre es Claudia Jiménez y junto con mi grupo integrado por Stephanie Rodríguez, Paula León y Oscar Cárdenas le vamos a hablar sobre el miembro superior, específicamente el área del antebrazo y la mano. Empezaré introduciéndolos con el esqueleto del antebrazo, empezando por el cúbito o también denominado la ulna. Este hueso del antebrazo se encuentra medial y se articula superiormente con el húmero y el radio e inferiormente con el radio y el carpo. Posee tres caras, una anterior, una posterior y una medial, y tres bordes, uno anterior, uno posterior y uno lateral o interoso. La porción proximal de la ulna se compone de dos incisuras y dos procesos. El proceso denominado olecranon tiene forma de gancho y se encuentra en la cara posterior de la porción proximal. La incisura troclear tiene forma de 6, aquí donde se articula el cúbito con la tróclea del húmero en la articulación del codo. El proceso coronoides, que se encuentra anterior al olecranon y posee un vértice y cuatro caras, una superior, una inferior, una anterior y una lateral. Y la incisura radial, que se encuentra lateral, que es la cavidad articular de la articulación radiocubital proximal. Ahora, el cuerpo de la ulna se va estrechando distalmente y es más grueso en la porción proximal y en el cuello. Su lado lateral es afilado y da lugar a la membrana interósea. De allí el nombre del borde interóseo que se encuentra en esa parte. La ulna distal se compone de tres estructuras. La circunferencia articular, que se une con los huesos de la articulación radiocarpiana. Posteriormente, el proceso estiloides, que sirve de inserción para el ligamento colateral ulnar en la articulación radiocarpiana. Y por último, inmediatamente superior y en la cara media encontramos la inserción del músculo pronador cuadrado que corre entre el cúbito y el radio. Ahora, el esqueleto del radio. Este es el hueso más corto del antebrazo y se encuentra lateral. Se compone de una porción proximal, un cuerpo y una porción distal. La porción proximal del radio se compone de tres estructuras: la cabeza, que se articula con el capítulo del húmero en la articulación del radio, un cuello que es estrecho y se encuentra entre la cabeza y la tuberosidad radial o bicipital, e inmediatamente inferior se encuentra la tuberosidad radial, que sirve de inserción para el músculo bíceps braquial. Ahora, el cuerpo del radio es una columna larga y ancha, convexa en su lado lateral y se va agrandando hacia la muñeca. Posee tres caras, una anterior, una posterior, una lateral, y tres bordes, uno anterior, uno posterior y uno interóseo. La porción distal del radio se compone de otras tres estructuras: el tubérculo dorsal, que se encuentra en la cara posterior de la cabeza distal y está ubicado entre los surcos para los tendones del extensor largo del pulgar y el extensor radial largo y corto del carpo. También encontramos la incisura ulnar del radio, que es una concavidad medial que mantiene contacto directo con la cabeza distal de la ulna. Y por último, el proceso estiloides, que es una proyección lateral que limita la superficie articular del carpo superiormente. La ulna y el radio se articulan entre sí en dos puntos. En la porción proximal, la cabeza del radio forma una articulación con la escotadura radial de la ulna denominada articulación radiocubital proximal. Y la cabeza del cúbito forma una articulación con la incisura ulnar del radio denominada articulación radiocubital distal. Ahora, hablaré sobre la articulación húmero radiocubital, o también conocida como la articulación del codo. Es una articulación sinovial que une el área del brazo con el antebrazo y permite los movimientos de flexión y extensión. El codo se compone de tres articulaciones: la húmero radial, la húmero cubital y la radiocubital proximal.
todas unidas gracias a una cápsula articular denominada complejo articular del codo. Esta articulación también permite el movimiento de pronosupinación, que no es más que la rotación o el pivote del radio alrededor del cúbito gracias a tres estructuras: la articulación radiocubital proximal, la membrana interósea y la articulación radiocubital distal. Esta articulación está reforzada por los siguientes ligamentos: el ligamento anular del radio, el ligamento anterior y posterior, la cuerda oblicua de Weisbrach, el ligamento colateral ulnar, el ligamento colateral radial y el ligamento de Cooper. El rango de movilidad de esta articulación. Esta articulación es de tipo gínglimo, es decir, permite movimientos en forma de bisagra. La articulación húmero-radial y húmero-cubital permiten una flexión de 145 grados y una extensión de 5 grados. La articulación radiocubital proximal permite una pronación de 80 grados y una supinación de 90 grados. Por último, hablaré sobre el esqueleto del carpo, la primera fila específicamente, contándolos de manera lateral a medial. Empezando por el hueso escafoides. Este es un hueso corto y esponjoso en forma de cubo que posee 6 caras, de las cuales 3 son articulares. Se articula con el trapecio, el trapezoide, el radio, el grande y el semilunar. El semilunar es un hueso corto y compacto en forma de semiluna que posee 6 caras, de las cuales 4 son articulares. Se articula con el escafoides, el radio, el grande, el ganchoso y el piramidal. El piramidal es un hueso corto y esponjoso que tiene forma de pirámide, que posee 6 caras, de las cuales 3 son articulares. Se articula con el ganchoso, con el pisiforme y el semilunar. Y por último, el pisiforme es un hueso corto y esponjoso en forma de cubo que posee 4 caras, de las cuales nada más una es articular. Se articula nada más con el piramidal. Su función principal es la de darle paso al nervio y la arteria cubital y sirve de inserción para el ligamento transverso del carpo y los músculos aductor del pulgar y cubital anterior. Ahora vamos con la segunda hilera de los huesos del carpo. Entre ellos tenemos el trapecio, trapezoide grande y ganchoso. El trapecio se articula con el primer metacarpo, el cual vendría siendo el dedo pulgar. Es parte de un borde del túnel carpiano y tiene como función principal el movimiento del dedo pulgar. Tenemos el trapezoide, el cual se articula con el segundo metacarpo, el cual es el dedo índice, y su principal función es el movimiento del mismo. Tenemos el grande, el hueso grande, que es el más grande del metacarpo, y se articula con el segundo, tercero y cuarto metacarpo. Y su principal función es los movimientos laterales y frontales de la muñeca. Luego tenemos el ganchoso, que tiene forma de pirámide, y este se articula con el cuarto y el quinto metacarpo. Su función principal es el movimiento del meñique y del cuarto metacarpo. La articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana, mejor conocida como la articulación de la muñeca, es una articulación sinovial condilia. Está conformada por el radio, el disco de la articulación del radio y 3 huesos, el cual vendrían siendo el piramidal, semilunar y escafoides. Luego tenemos el rango de la movilidad de la articulación radiocarpiana. En esta articulación tenemos la flexión, que es descrita como el movimiento de la parte palmar de la mano hacia el antebrazo en un plano sagital.
Y la extensión es descrita como el movimiento de esos mismos huesos, pero hacia el lado contrario. En este rango de movimiento tenemos de 65 a 80 grados en flexión y de 55 a 70 grados en extensión. Luego vamos con los huesos del metacarpo, los cuales conforman la parte palmar de la mano. Estos se podría decir que son pequeños e iguales, tenemos 5, y estos se unen en su parte proximal con los huesos del carpo y en su parte distal con las falanges. Tenemos el primer metacarpiano que se une en su parte proximal con el trapecio y en su parte distal con el dedo pulgar. El segundo metacarpiano que se une en su parte proximal con el trapezoide y en su parte distal con el índice. El tercer metacarpiano que se une en su parte proximal con el hueso grande y en su parte distal con el dedo medio. El cuarto metacarpiano que se une en su parte proximal con el ganchoso y parte del hueso grande, y en su parte distal con el dedo del anillo. Y por último, el quinto metacarpiano que se une en su parte proximal con el hueso ganchoso y en su parte distal con el meñique. Tenemos las falanges, las cuales constituyen los dedos. Estas son 14. En cada dedo tenemos 3 falanges, a excepción del dedo pulgar, que solamente tiene 2 falanges. Tenemos 3 tipos de falanges, que son proximal, distal y media o medial. La proximal es la que tiene más comunicación con los metacarpos y en su parte proximal y en su parte distal tiene conexión con las falanges medias. Son las más grandes de todas las falanges. Las falanges medias son más pequeñas que las falanges proximales y se comunican con las falanges distales en su parte distal y con las falanges proximales en su parte proximal. Las falanges distales tienen forma de cono, forma piramidal de cono redondeada en la punta, son las más pequeñas y están conectadas con las falanges medias. En el dedo, la gran excepción es la del dedo pulgar, ya que él solamente tiene 2 falanges, una proximal y una distal, no tiene falange medial. Tenemos la articulación metacarpofalángica, ¿verdad? Tenemos la articulación metacarpofalángica, que es la unión que se forma entre la superficie articular de la base de la falange proximal. Esta se clasifica como tipo enartrosis condilia, ya que se mueve en los 3 planos y 3 ejes, por eso es que es nominada enartrosis condilia. Y su rango de movimiento es en flexión de 90 grados, en extensión de 30 a 45 grados y en abducción y aducción de 20 grados. Tenemos las articulaciones interfalángicas distales y proximales. Las articulaciones interfalángicas distales son las que unen a la falange distal con la falange media, y la articulación interfalángica proximal es la que une a la falange proximal con en el retináculo flexor, y su acción es la flexión de mano. Tenemos el flexor superficial de los dedos, es el músculo más grande del comportamiento anterior. Superficial,
Consta de dos cabezas que se denominan según su origen. La cabeza húmero-ulnar se origina desde el epicóndilo medial del húmero y del proceso coronoide del lunar, mientras que la cabeza radial tiene su origen en el cuerpo del radio y se inserta en cuatro tendones con dos lengüetas en la base de las falanges medias del segundo en la base de las falanges del segundo y al quinto dedo. Y su acción es la flexión de los dedos y en la mano en el antebrazo. Otro músculo es el flexor profundo de los dedos. Se origina en la mitad proximal del aspecto anterior de la ulna y en la membrana interósea, y se inserta en la tercera falange de los cuatro últimos dedos. Tenemos también el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar tiene su origen en la cara anterior del radio y en la membrana interósea del antebrazo. Se origina en la parte medial anterior del radio junto al flexor profundo y se inserta en la cara anterior de la base en la tercera falange distal del pulgar. También tenemos el músculo pronador cuadrado. Se encuentra en la región topográfica de la muñeca, está muy lejos del punto de apoyo, por lo que por poco se contraiga, nos eleva a la pronación. Se origina en la cara anterior del cuarto inferior del radio, y se inserta en la cara anteroexterna de un cuarto inferior del radio, y su acción es la pronación del antebrazo. También tenemos el brachioradial. Es un músculo largo extensor del meñique. Es un músculo delgado ubicado inmediatamente medial al extensor de los dedos. Se origina a partir del epicóndilo lateral del húmero, mediante el tendón común de los extensores, y se inserta en la expansión extensora del quinto dedo y tiene como función la extensión del meñique, o sea, extender el meñique. Músculo supinador. El músculo supinador se localiza en el tercio proximal del antebrazo, rodeando el radio. Se origina mediante dos capas, superficial y profunda, desde el epicóndilo lateral del húmero y ligamentos anular y colateral radial y la cresta del músculo supinador de la ulna. Y se inserta en sus caras lateral, posterior y anterior. La principal acción del músculo supinador es la rotación del radio. Está a nivel de la articulación radioulnar proximal, llevando al radio a una posición paralela de la ulna. Aductor largo del pulgar. Es un músculo alargado que se origina en la cara posterior de la mitad proximal del radio. Y se insertan en el trapecio y en la base del primer metacarpiano. Antes de su inserción, este tendón constituye en el límite de la tabaquera anatómica. Y su función principal es la abducción del dedo pulgar a nivel de su articulación metacarpofalángica. Extensor largo del pulgar es un músculo delgado que se extiende a lo largo de la mitad distal del antebrazo. Se origina en la cara posterior del tercio medio de la ulna y la membrana interósea y se inserta en la base de la falange del distal pulgar. La acción principal del extensor largo del pulgar es la extensión del pulgar, como bien lo dice, a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas.
Extensor corto del pulgar. Es un músculo corto del comportamiento posterior del antebrazo que se origina del tercio distal del radio y la membrana interósea adyacente para insertarse en la base de la falange proximal del pulgar. La acción principal de este músculo es la extensión del pulgar a nivel de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica. Extensor del índice. Es un músculo estrecho y fusiforme ubicado en el aspecto distal del antebrazo. Se origina en el tercio distal de la ulna y la membrana adyacente. Y se inserta en la expansión extensora del dedo del índice. La acción principal de este músculo es la extensión del dedo del índice a nivel de las articulaciones. Buenas, yo soy Oscar Gane y le vengo a decir o a detallar los músculos que están ubicados en la mano. Estos se dividen en 4 partes, ¿verdad? La eminencia tenar, la eminencia hipotenar, el palmar interno y el palmar medial, ¿verdad? Los músculos ubicados en la eminencia tenar son 4, ¿verdad? Son el aductor corto del pulgar, el flexor, el aductor normal, bueno, un abductor y otro aductor, y el oponente del pulgar, ¿verdad? Estos mayormente se originan, ¿verdad?, en el hueso grande, en el trapezoide, trapecio, en el escafoide y en el ligamento anular. En la eminencia hipotenar, ¿verdad?, hay 3 músculos. El flexor corto del meñique, el aductor y el oponente, ¿verdad? Esto se origina en el hueso pisiforme y en el ligamento anular, ¿verdad? Y se insertan en la falange del meñique, igualmente con todos los músculos se insertan en la falange del pulgar, ¿verdad? En la parte interna de la palma de la mano se encuentra la palmar cutáneo, ¿verdad?, que él se origina en la aponeurosis del hipotenar, ¿verdad? Se origina ahí y se incrusta en la parte media, en la parte interna de la mano. Y en la parte media, no interna, media, aquí está arriba, llegando casi a la hipotenar, la eminencia hipotenar, se ubican 4 músculos, ¿verdad?, los cuales están a los lados de los tendones flexores de la mano. Lo ayudan a reforzar esos tendones. Cuando produce cualquier tipo de problema, mayormente son esos los músculos. Cuando se daña un tendón en la parte de arriba, son esos músculos los que salen afectados mayormente.